Entonces, vamos a empezar hablando un poco de definición, luego vamos a hablar un poco de las etiologías más importantes, luego un poco de factores de riesgos, clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y también complicaciones, y finalmente estarán pues las referencias. Entonces, iniciando con algunas definiciones importantes a tener en cuenta, es importante mencionar que en esta charla se va a hablar sobre la neumonía adquirida en la comunidad. Esta viene siendo como aquellos signos y síntomas de una infección aguda del parénquima pulmonar en un individuo que adquirió la infección en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no debió tener una hospitalización en los 14 días previos a la presentación del cuadro o en las primeras 48 horas de la estancia hospitalaria que esté el paciente. Es decir, que si los síntomas se iniciaron en los 14 días antes de la hospitalización o en las primeras 48 horas de la hospitalización, pues se considera que es una neumonía adquirida por algún organismo nosocomial, es decir, del hospital. Hablando un poco de epidemiología, el 80% de estas son infecciosas, específicamente hablamos de bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias, que son importantes a tener en cuenta dado nuestro contexto. El 20% serían químicas y es importante también mencionar que es la causa más común de muerte en niños menores de 5 años y que al año mueren más de 900, 2.000 niños a causa de esto, menores también de 5 años. Ahora hablando un poco de factores de riesgo, acá es una tabla muy buena que son de las guías españolas, se dividen factores del huésped, es decir, del paciente, y factores externos. Entonces, en cuanto a factores importantes de los pacientes, sobre todo en niños es muy prevalente que son prematuros o de bajo peso al nacer, que tienen enfermedades crónicas como cardiorrespiratorias o inmunitarias, niños malnutridos claramente van a estar en mayor riesgo, que niños con asma o hiperactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, antecedentes de otitis media, dado la conexión que hay anatómica por la trompa de Eustaquio, pues del oído hacia la cavidad orofaringia. Las anormalidades congénitas anatómicas como el paladar hendido sobre todo va a ser un factor muy importante a tener en cuenta y también la broncoaspiración. Y en cuanto a factores externos, es muy importante tener en cuenta que aquellos niños que están en hacinamiento o que obviamente asisten a guarderías y son muy comunes estos picos respiratorios que siempre escuchamos, la exposición a contaminantes ambientales, exposición al humo de tabaco por parte de los cuidadores, el no recibir lactancia materna durante al menos los 4 primeros meses de embarazo, es decir, la lactancia materna exclusiva también se ha visto que se correlaciona a que estos niños aumentan la incidencia de tener neumonía, el bajo nivel socioeconómico y también la no vacunación, pues es un tema muy importante en cuanto a prevención de este tipo de cuadros. En cuanto a la etiología, esta tabla también es de la guía española y nos divide básicamente según la edad de los niños cuáles son aquellos microorganismos más prevalentes. Entonces vemos que en niños menores de 3 semanas vamos a pensar sobre todo en Streptococcus agalactiae y también algunas enterobacterias gram negativas que se encuentran sobre todo en el canal vaginal de la mamá, en caso de niños que hayan sido eh, nacidos de manera natural. Entre niños mayores de 3 semanas a los 3 meses vemos que hay una mayor incidencia de los virus respiratorios. De segundas tenemos la Clamidia trachomatis y también tenemos el Streptococcus pneumoniae. De los 4 meses a los 4 años también tenemos virus respiratorios, Streptococcus pneumoniae, piógenes y micoplasma, que ya esto entraría en las neumonías atípicas, que más adelante vamos a hablar. Entre los 5 a los 15 años, pues son los niños pues, más grandes, tenemos micoplasma pneumoniae, que nos da la famosa neumonía típica, Streptococcus pneumoniae siempre está presente en todos los grupos de edad y también los virus respiratorios. Importante mencionar también que existen algunos patógenos oportunistas que van a ser de vital importancia en aquellos pacientes que son inmunosuprimidos, es decir, que tengan VIH o que estén en tratamientos de quimioterapia. En este caso, en los niños va a ser de neumocistis, va a ser legionela o citomegalovirus. Y también es muy importante mencionar que no solo aquellos pacientes que son inmunosuprimidos van a tener coinfecciones por estos microorganismos oportunistas, sino que incluso 1 de cada 3 casos de niños inmunocompetentes van a tener coinfecciones en este tipo de patologías. Y eso es de vital importancia tener en cuenta porque se asocia mucho al tipo de desenlace y complicación que pueden llegar a tener estos pacientes. Algunos de los más comunes son influenza y aureus, se asocia con neumonía necrotizante y también influenza con neumonía, que son como digamos los de los microorganismos más prevalentes, también se asocia con derrame pleural. De ahí que es muy importante tener en cuenta que
Las coinfecciones en este tipo de cuadros desafortunadamente son muy comunes y son más propensos a tener desenlaces fatales como lo pueden ser estos dos. Continuando un poco con la clínica, tenemos la triada clásica según los libros de IEPI, que es esta herramienta planteada por UNICEF y la OMS, que básicamente diagnostica de una manera muy sencilla las enfermedades más prevalentes de la infancia y nos explica y nos ilustra la triada de la neumonía, en donde esa se caracteriza por la fiebre, la disnea y la taquipnea, siendo la taquipnea el signo más sensible. También se puede asociar a tos, claramente, e incluso en los niños no es como en los adultos el cuadro, da que muchos niños se van a presentar al servicio de urgencias por tener fiebre, dolor abdominal. Y pues obviamente de pronto se puede orientar, puede llegar a pensar de que puede ser una gastroenteritis y claramente hay que descartar esto. Sin embargo, en niños es muy común que presenten el dolor abdominal porque duele en los lóbulos inferiores, por ejemplo, cuando las neumonías son septales o son en las bases y también se puede dar rigidez nucal cuando son en los lóbulos superiores. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en los niños la clínica es un poco más diferente, o pues es diferente que en la de los adultos, por lo cual no podemos dejar de lado este tipo de signos. Acá también podemos ver una tabla de up-to-date en donde nos dice según el tipo de etiología qué clínica va a tener. Me parece muy clara y muy buena, donde distingue específicamente los más importantes que son bacterias y la etiología viral. Entonces, pues para que la revisan, porque me parece que sintetiza muy bien cuáles son aquellas diferencias. Entonces, por ejemplo, en bacterias podemos ver que es un inicio abrupto, el niño va a tener escalofríos, va a tener leucocitosis, va a tener reactantes de fase aguda como PCR elevados, mientras que en el viral el niño no se ve tan tóxico, va a ser un poco más tórpido la evolución, va a tener un antecedente de tener alguna infección en las vías respiratorias e incluso puede llegar a tener manifestaciones extracutáneas como lo puede ser como rash en la piel, en las extremidades. Y muy importante también mencionar que hablábamos que la taquipnea es el signo más sensible en este tipo de patología, pero recordemos que otra vez los niños no son como los adultos y en ellos, dependiendo del grupo etario en el que estén, va a cambiar los valores normales de lo que se considera una frecuencia respiratoria normal versus lo que se diría como una taquipnea, que recordemos que es la manera clínica de decir que tiene muchas respiraciones y tiene la frecuencia respiratoria aumentada. Entonces, de niños de 2 a 12 meses, los valores normales van de 25 a 40, siendo taquipnea mayor a 50 respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, los valores normales van a ser de 20 a 30, siendo 40 taquipnea. Y en mayores de 5 años, los valores normales van a acercarse más hacia el de los adultos, que es de 15 a 25. Y taquipnea se considera por encima de 28. Acá también hay un cuadro de correlación clínica teniendo algunos parámetros como fiebre, estado general, antecedentes, todos síntomas asociados, auscultación y radiografía, y algunos parámetros de laboratorio, dependiendo del tipo de neumonía que tiene. Si tiene una neumonía típica, que sería por neumococo, por Haemophilus influenza, por Streptococcus aureus, pues se va a pensar en un inicio más brusco, en una fiebre mayor a 39, el estado general va a estar muy afectado, la tos va a ser productiva, eh, a la auscultación se va a escuchar hipoventilación y crépitos localizados, la radiografía de tórax va a mostrar una condensación, es decir, como un acúmulo de pus básicamente en la placa, como se va a ver radiopaco, y pues el hemograma va a tener leucocitosis con neutrofilia y reactantes de fase aguda elevados. En la viral, a diferencia de la típica, o sea, por bacterias, normalmente se va a ver una fiebre que no es tan elevada, no es mayor a 39 grados, el paciente no va a estar tan afectado, síntomas asociados muy importante que esos pacientes van a tener mialgias y conjuntivitis y también van a tener crépitos, pero en este caso tienen más sibilancias. Y el patrón que se ve en radiografía de tórax, que más adelante vamos a hablar de esto, va a ser un infiltrado intersticial e hiperinsuflación, que es básicamente que se ve como uniforme en el pulmón, más no se ve localizado como en la típica por bacterias. Y finalmente tenemos la típica, en donde es muy parecido, es como una mezcla entre ambos, sin embargo, la radiografía en este caso casi siempre es normal, por eso se denomina como atípica.
Otras cosas muy importantes a tener en cuenta en la anamnesis, sobre todo en el paciente pediátrico, como lo vimos según las etiologías que pueden afectar dependiendo del grupo etario, es la del paciente, es muy importante tener en cuenta. No es lo mismo yo tener un niño menor a 5 años, donde probablemente va a ser algo viral, que un niño de 8 con una neumonía que probablemente va a ser algo bacteriano y sabemos que eso va a cambiar drásticamente el manejo y el tratamiento. Muy importante mencionar también, preguntarles a los papás si habían tenido alguna infección anterior al cuadro de neumonía, pues alguna infección del tracto respiratorio, y tiene síntomas asociados, como ya vimos en los virales. Es muy común que los niños sean conjuntivitis o tengan algún tipo de rash en la piel. Si tienen cómo han estado tomando e ingiriendo comida, dado que sabemos que en niños es muy importante que si el niño no come, el niño no bebe, se queda en el hospital hospitalizado. Se ha tenido algún episodio en donde probablemente el niño se tragó algo y más bien se trate de que el niño tiene un cuerpo extraño en vía aérea, la duración de los síntomas para mirar cómo ha sido la evolución del paciente, si es un paciente que lleva un mes así o si es un paciente que lleva 3 días, si está vacunado, muy importante, sobre todo para lo que es hemófilus y Streptococcus pneumoniae. Si ya tomó antibióticos en los últimos 30 días, porque esto nos hablaría de un microorganismo que probablemente va a tener una resistencia mayor y toca de pronto tener un abordaje más agresivo si se trata de una neumonía bacteriana. Exposición a tuberculosis en nuestro país es sumamente prevalente, por lo cual es muy importante preguntar esto y también noxas de contacto, como siempre preguntamos en niños cuando llegan a urgencias. En cuanto al examen físico, es muy importante ver los signos que tenga el paciente, ver sobre todo el trabajo respiratorio si está siendo aumentado por los tirajes, por el aleteo nasal, por el quejido que se puede escuchar, por el uso de músculos accesorios, sobre todo intercostales, que pueden llegar a tener estos niños. Ustedes ven un niño con mucho estrés respiratorio si tiene todo, si la naricita le está haciendo el aleteo, si está teniendo el uso de músculos accesorios, que es básicamente que se le hunde y se les nota las costillas perfectamente. Es muy importante también ver esto, por esto siempre hay que quitarle la ropa a los niños para examinarlos bien, siempre acompañado de un adulto, claro está. Y también es muy importante la auscultación, mirar si la tos es productiva o no productiva, si tiene algún tipo de secreción. Y en la auscultación mirar si tiene crépito, si tiene sibilancia, si es en bases, si es en ápices, es muy importante tenerlo en cuenta también. Y claramente mirar el estado mental, si el niño no está en un estado de hipoxia, es decir, que va a estar muy somnoliento y letárgico. En cuanto a la evaluación radiológica, acá están las indicaciones: enfermedad severa, que ya la vamos a ver en la próxima diapositiva. Si hay para confirmación o exclusión del diagnóstico cuando la clínica es inconclusa, para hospitalización, si es una neumonía recurrente, a ver si del paciente tiene algo más de base, evaluación de complicaciones, que ya también lo vamos a hablar más adelante, si no hay respuesta al manejo, y pacientes de 3 a 10 a 36 meses con fiebre mayor a 39 y con leucocitosis, y pacientes menores de 10 años con fiebre mayor a 31 a 38 con tos y leucocitosis, según UpToDate, la última revisión que se hizo. Acá están los criterios de severidad. Entonces tenemos como criterios de severidad temperatura mayor a 38,5. Si tiene moderado dificultad al respirar, entonces una pues, taquipnea dependiendo del grupo etario del paciente. Si tiene tirajes supraesternales, intercostales o subcostales, si tiene dificultad para respirar, si tiene quejido, si tiene aleteo nasal, si tiene apnea o si tiene shortness of breath. El paciente claramente si está cianótico es un criterio de severidad, si tiene el estado mental alterado también, si tiene hipoxemia cuando se le mide la saturación, si no está comiendo y muestra signos de deshidratación, si tiene taquicardia y si tiene llenado capilar menor o igual a 2 segundos, se considera como criterio de severidad y por ende a ese niño se le tiene que hacer una placa de tórax. En cuanto a los patrones que hablábamos, básicamente hay dos principales: el patrón alveolar, que básicamente es una consolidación lobarosegmentaria con o sin broncograma aéreo. Básicamente esto es mucho más común en pacientes que tienen una neumonía bacteriana. Y el patrón intersticial, que era el que les hablaba de la viral, que son infiltrados para ilares bilaterales difusos o irregulares. Y es muy importante mencionar también que la radiografía no va a mejorar dentro de 4 a 6 semanas. A pesar de que el niño clínicamente está bien, los parámetros de laboratorio están bien, la radiografía no va a mejorar hasta después de incluso 6 semanas.
Otros métodos importantes a tener en cuenta en cuanto a imágenes diagnósticas es que la ecografía se usa sobre todo en sospecha de derrame pleural, es una complicación frecuente si se deja avanzar mucho la neumonía. Y básicamente esta nos va a confirmar que efectivamente el paciente tiene derrame pleural. La naturaleza nos va a cuantificar y también es importante para manejo, por si se le tiene que hacer un tubo de tórax al paciente, pues muy importante tener la guía ecográfica. En cuanto al TAC, también se usa para mirar complicaciones, sobre todo para el tema de valoración del parénquima pulmonar. Si el paciente de pronto está haciendo alguna necrosis o algunos abscesos, es muy importante tener esta herramienta a la mano. Acá podemos ver otra vez, dependiendo si es bacteriana, si es atípica o viral, los tipos de patrones radiográficos que podemos llegar a tener. Entonces, como les decía, si es bacteriana, va a tener infiltrados alveolares, es lo más común, y una consolidación segmentaria. Y acá hay unas complicaciones que ya hablábamos, que vamos a charlar pues más adelante. Si es atípica, normalmente se puede ver también como una consolidación segmentaria en la mayoría de casos. Es muy importante de ahí que la clínica sea muy rica y uno tenga el ojo clínico muy afinado para poder diferenciar entre estos patrones radiológicos para poder decir cuál es el posible agente etiológico. Digamos que en la viral efectivamente va a tener infiltrados intersticiales más que infiltrados alveolares. En cuanto al tratamiento, en la típica bacteriana vamos a tratarla con amoxi 90 miligramos kilogramo día, que se divide en 3 dosis y se va a dar alrededor de 7 a 10 días. También se puede dar amoxiclavulonato cuando se tenga la sospecha de que también tiene una coinfección por Haemophilus influenzae, o cefalosporinos de segunda generación, como cefuroxime, también se puede usar sin ningún problema. En cuanto a la típica, en esta se usan los macrólidos y también se usa acitro a 10 miligramos kilogramo día en una dosis única por 3 días. Claramente en tratamiento de soporte en algunas neumonías, como por ejemplo las virales, que claramente no se da antibiótico, muy importante tener en cuenta y recomendarle a los papás en la fórmula médica un antipirético, un analgésico por las mialgias que van a tener. Muy importante la hidratación. Si de pronto el niño necesita algunas gotas en los ojos por el hecho que puede tener conjuntivitis, es muy importante decirle a los papás que no es necesario y es incluso perjudicial darle mucolíticos ni antitusígenos, porque se ha visto en muchos metaanálisis que esto no tiene ningún tipo de impacto en el paciente e incluso puede hacerlos más propensos a desarrollar algunas complicaciones. Entonces, es muy importante recalcar que los dejen los mocos quietos, se los suenan, les hacen lavados nasales sin problema, y el antitusígeno, decirle que la tos no se le dé probablemente como de 3 a 4 semanas, pero es normal. Entonces, que no le den ningún jarabe para esto. En cuanto a complicaciones, esto se va a sospechar en aquellos pacientes que tengan un curso prolongado del cuadro, tengan una evolución tórpida o tengan falta de respuesta al tratamiento. Normalmente las complicaciones más comunes en el paciente pediátrico van a ser las atelectasias, van a también debutar con empiema pleural, necrosis y excavaciones y también abscesos pulmonares. Para eso es muy importante las imágenes diagnósticas que hablamos anteriormente, como el TAC, es el gol estándar para evaluar la mayoría de estos, sobre todo necrosis y abscesos pulmonares, incluso el empiema, o también se puede usar el eco. Y para telectasias lo podríamos ver en una radiografía de tórax sin ningún problema, como este patrón que se torna cuando el paciente tiene este tipo de colapsos alveolares. En cuanto al pronóstico, si un paciente en 72 horas, perdón, me faltó acá decir, no mejora, se tiene que pensar que pues, el tratamiento es inefectivo, la etiología es incorrecta, el paciente puede tener complicaciones o definitivamente es otro diagnóstico y el paciente no tiene neumonía y se hace una radiografía de control y también para clínicos de control a mirar cómo están los reactantes de fase aguda, cómo están la desviación de los leucos y demás. Y en los casos no complicados, realmente la mejoría se va a dar en las 72 horas tras la administración de antibióticos, hablando de neumonías bacterianas. La tos, lo que les decía, va a durar 3 semanas, es completamente normal y esperado y no se le tiene que dar ningún jarabe a niños. Muy importante ser muy enfáticos con esto a los padres. Y la radiografía tórax, que también ya lo hablamos, que de 3 a 8 semanas, incluso la radiografía va a verse como si el paciente tuviese algo, pero clínicamente el niño va a estar muy bien y también es completamente normal. Y finalmente tenemos las referencias. Muchísimas gracias.